quiero invitarle a ir al libro de Primero de Reyes, capítulo 20. Hay un debate y quisiera con mucho respeto decirle que esta mañana lo quiero incomodar. Quiero hacerlo sentir mal. Quiero conflictuarlo de alguna u otra manera. Porque seguimos con un debate alrededor de la guerra espiritual, que es y que no es. Interpretación peligrosa para mí es la interpretación que en algún momento nos ubica en la guerra espiritual, y como lo he dicho en otras ocasiones, en esa cultura de mujeres así vestidas de guerreras espartanas, o de hombres así simulando los 300 con trajes así exóticos, y creo, hermano, que eso insulta la inteligencia de cualquier ser humano que ha estudiado tercer grado. Creo en algún momento que la guerra espiritual es un poquito más que eso. Pero también creo, y dije quiero incomodarlo, porque creo y fíjese que es la séptima vez que ocupo la palabra creo, pero estamos hablando de que de nada sirve una guerra espiritual que está sustentada ahí arriba en las nubes y que es incapaz de afectarme en mi día a día, en mi debate de mis luchas, de mis necesidades, de mis chambres, de mis problemas, de mis enojos, de mis necesidades. Pero también sustentamos que no puedo hacer de la vida de la guerra espiritual una lucha humana, impráctica, y humanizarla a tal grado donde también le pierda la dimensión de lo celestial que deba tener. Hermano Luis Castillo, con toda la atención que usted me está poniendo, le quiero que le lea el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 20. ¿Qué dice? 21, en la versión que usted tiene. A ver, dice el texto, 21, ahí está, lea. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Punto. Padre, háblanos en esta hora en el nombre de Jesús. Enséñanos qué tienes para nosotros. Amén. Mire, quizás la primera regla para entender la vivencia del ser humano cristiano es la palabra combate. Todos tenemos combate. Si usted me pregunta cuánto tiempo tiene usted, pastor, o que usted recuerda algún mes donde usted no tuvo ningún conflicto, ningún problema, honestamente a mis 40 y tantos años le puedo decir que reviso hacia atrás y no hay un solo mes donde no haya tenido algo con qué pelear o contra qué pelear. Esto me tiene que tener en la primera dimensión, la perspectiva de que un cristiano debe aprender que estar en Cristo es vivir en luchas. La Biblia dice, Cristóbal, como el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay algún tipo de predicador que por su personalidad solo viven con el fósforo encendido y buscando donde hay gasolina para inmolarse, viven anhelando ese tipo de conflictos, viven anhelando y malinterpretan este texto de que solo los violentos, como que tiene que ser pleitisto, quemallantas, insultador, etcétera, para tomar cosas espiritualmente hablando. Y no quiero no quiero moverme en eso, quiero moverme en el punto 1, lo que la palabra combate significa, porque un cristiano no puede vivir, y sería bien preocupante que vive en la ausencia de un combate, porque cuando dice la palabra que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto, por ejemplo, o me dice la palabra en otras porciones que tengo que tener madurez espiritual, si eso no es tomando una píldora, no es enfrentando una situación, son cosas que se dan en el debate diario de cómo manejar las crisis. ¿A dónde? En el hogar. Cuando me dice alguien, mire pastor, estoy atravesando un problema con una hija, un hijo, y está en drogas. Ok, espiritualmente es cómo sobrellevar esa batalla, porque no es de la noche a la mañana. Y hay que entender de que cuando usted logra en vida de fe acompañar a su hijo en una crisis de esa y salir adelante con él y sacarlo de ahí, usted gana una batalla espiritual gigantesca. Pero créame, hermano, que necesita esa dualidad de ¿qué? De dimensión allá espiritual, celestial, pero también de lógica terrenal, porque si no, no tiene congruencia la vida cristiana. Este hombre, Acab no era la mejor pieza de Israel, era rey. Algunas connotaciones que a los cristianos hay veces no nos gusta asimilar, pero que son realidad. Israel nunca fue un gran imperio, era una ciudad-estado, poderosa, grande, en su poder como ciudad-estado. Tenía algunas extensiones territoriales, pero no eran gigantescas. Creo que en algún momento esto se establece porque es la tierra de la expansión donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, reinará sobre todo. Pero realmente en su riqueza había una conceptualización no tan grande
del tamaño, digamos, de Guatemala, Honduras y El Salvador, tal vez agréguele un poquito de Nicaragua, como una parte mayor, pero realmente el poder era relativo al que hoy podemos interpretar como lo que significa Singapur, una ciudad-estado. Hong Kong, otra ciudad-estado, bueno, ya no es parte de China, de China continental, pero esa era la riqueza. Y había un rey que se llamaba Acab. Acab no era el mejor rey del mundo. Acab tenía 2 o 3 problemas existenciales. Se había casado súper mal con una mujer nefasta, bruja, malévola. ¿Qué otro problema tenía Acab? Tenía una doble moral muy, muy incorrecta. No entendía las cosas espirituales y había recibido un reino que se acababa de dividir. Porque el reino de, como lo conoceríamos, de Israel, la tierra prometida, aquel reino que había heredado David de parte de Saúl y él le había heredado a Salomón y a su predecesor, se había partido. Las 12 tribus se habían peleado. 2 habían creado el reino de Judá y las otras 10 se habían establecido como el reino de Israel. Pues resulta que Acab era rey de Israel. Y otra cosa importante, en la geopolítica de ese tiempo, el que mandaba era Siria y había un rey poderosísimo, incluso lo puede ver a través de la historia universal, no solo de la historia bíblica, que se llamaba Ben-Hadad. Ben-Hadad había desarrollado un imperio gigantesco, un ejército pero galopante, etc. Todos estos elementos se van confabulando en una cosa bien importante. ¿Por qué? Porque, estimada Flor, Ben-Hadad en algún momento da la impresión en este versículo 1 que está demandando algo. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y cite con él, 32 reyes con caballos y carros, subió y sitió a Samaria y la combatió. ¿Por qué Samaria? Porque Samaria era la capital del reino de Israel. Y Jerusalén, la capital de las otras 2 tribus. Ahora, el primer principio es ese. Cuando veo a un cristiano que dice, yo pago por paz, está grave. Si no es una cosa, es otra. Y uno tiene que acostumbrarse a eso. ¿Y qué provoca eso? La formación, Claudia, del individuo como ser humano lleno de Dios, lleno de presencia de Dios y con la capacidad de dar consejos o dar vivencia. Nadie que no ha pasado, hermano, por un río le puede enseñar a alguien cómo nadar de alguna u otra manera. La teoría la tenemos que pasar. Pero cuando estamos en Cristo y sobrellevamos algunos problemas en Cristo y alcanzamos la otra orilla del río en Cristo, cuando alguien está del otro lado le podemos decir, venite por acá, venite por allá. Primer elemento. Segundo elemento en esta lectura súper interesante. Dice que envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, ¿cómo me dices, rey, señor mío? Yo soy tuyo y todo lo que tengo. Detengámonos. Aquí hay que darle una connotación, Romeo, muy ubicada al mundo natural. En el lenguaje evangélico, cuando su servidor se convirtió, le rayaba que el predicador ocupaba una frase que se refería al enemigo. El enemigo, es como bien, suena raroso. Pero cuando uno se familiariza con el léxico, uno interpreta que la palabra enemigo obviamente es Satanás, el diablo. Y aquí hay una regla universal, hermano, el enemigo, como ahora le digo, entendiendo que no me gusta pronunciar su nombre, pero es el enemigo de mi fe y de su fe, busca de alguna manera robar, matar y destruir. Y eso, por más lobby político que hagamos con el diablo, no tiene opción. Para mucha gente Satanás es un paquín. Para mucha gente Satanás o el enemigo es una historieta, es un cookie, o sea, una muchacha 90, 60, 90, con una licra roja, con una cola, y ese es el enemigo, y suena cool. Pero realmente desmitifiquemos al diablo, porque realmente es el enemigo de nuestra fe. Y como tal tenemos que tenerlo identificado hacia todas aquellas acciones que debemos sustentar en nuestra vida. 3. Aquí hay algo bien curioso. Porque, ¿qué ha pasado? Le explico. Con tal de llevar la fiesta en paz, pero con tal de tener esa capacidad, Luzmi, de negociación, el rey de Israel había hecho un lobby bien bonito, Linda Ayala, con el rey de Siria. Pero hay un paralelismo entre el rey de Siria y el enemigo en nuestras vidas. El rey, se lo voy a ejemplificar así, como que me diga que yo invité aquí al rey de Siria, y el rey de Siria en algún momento me dice, ay, qué linda esa, el chandelier que está ahí, sí, chandelier, o dígale,
¿cómo se llamaría? No le voy a decir araña que mató el caché, por favor. Ahí sí fracasó. ¿Ah? El candelabro o el chandelier. Qué linda. Entonces de repente, con tal de congraciarme con el rey, yo le digo, ¿la quiere? Obviamente si me lo insinuó es lo que quiere. ¿Y qué hago? Ahí entre Elmer, Giovanni y yo y todos comenzamos a cortarla y se la damos. Pero una semana después aparece otra vez el rey de Siria y me dice, ¿sabe qué, pastor? Sí, fíjese que es tan bonito el chandelier que quisiera la otra, porque para que me haga juego. Y de repente vengo yo y le digo, con mucho gusto, y se la quito y se la doy. Pero un mes después viene y me dice, fíjese que he visto que se ven tan bonitas, pero es gracias a la alfombra que tiene, y me pide la alfombra. Pero en realidad, él no quiere ni una, ni dos, ni la alfombra, él lo que quiere es el hotel entero. Y es donde uno tiene que ubicarse en la guerra espiritual y en la connotación espiritual, que venir a Cristo Jesús es tener claridad de lo que el enemigo quiere en nuestra vida. Y usted sabe de que su servidor no es muy así, muchi de ciertas cosas, pero eso no lo hace a uno ignorante de que alrededor de lo que... Le voy a hacer una pregunta de oro. ¿Qué es lo que usted más ama en la vida? ¿Qué es lo que usted más valora? No me conteste. Alguien me puede decir mi casa, otro puede decir mis hijos, otro puede decir lo que sea, la sangre, lo que fuera. Pero la verdad es que existe una insaciabilidad, que en algún momento uno es el culpable de esa insaciabilidad. Y aquí es donde se va dando el debate, porque le dice, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y eso ya era, porque podemos decir que en algún momento era la caja chica del rey Ben-Hadad, Israel, decía, mira, fíjate que necesito no sé qué cosa, ahí se la mandaban, y otra tal, pero él no era el dueño de la fuente de la provisión, solo pedía de la provisión, y eso saciaba por una semana, por un mes, por 3 meses, la ansia de algo. Pero como la ambición es algo que no tiene tope, cada vez quiere más, y cada vez quiere más, y cada vez quiere más. Y llega el momento donde no solo quiere el oro y la plata, ni los beneficios, sino que le dice, quiero tus mujeres, y quiero tus hijos hermosos. De repente es como, ¿y aquí qué onda? Y es donde, hermano, el versículo le dice, mira, pero todo lo que tengo es tuyo, no me puedes pedir eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo voy a pedir? Hermano, esto es lo delicado, porque en este debate, ¿de qué trata el mensaje en esta mañana? De entender de que si estás en una batalla, vas a tener 10,000 batallas toda tu vida. Pero tenés que entender que aquellas cosas que son las más valiosas, es sobre lo que el enemigo va, y tarde o temprano tenés que tomar la decisión de pararle el carro. Ahora, aquí entramos en otra crisis súper aguda en el contexto actual. Porque, hermano, a mí me inquieta cuando la guerra espiritual la simplificamos a las emociones, al griterío, ahora, now, touch, go, bla, bla, bla. Y establecemos que la guerra espiritual es eso. Y eso es bien peligroso. Porque entonces, hermano, perdone lo que le voy a decir, el cristiano se volvió carne de cañón. Porque por un lado el enemigo te vive golpeando y te vive golpeando en el mismo lugar, tenés 1, 2, 3, 4, 40, 400 y en el mismo lugar, y aquella herida que al principio era dolor se vuelve morete, y el morete se vuelve infección, la infección se vuelve gangrena, y la gangrena hace que se te ampute ese miembro. Porque golpea y golpea y golpea y golpea. ¿Cuántos años tiene usted peleando con lo mismo? ¿Va? Ay, pastor, es que mi crisis son las finanzas. ¿Cuántos años tenés peleando con eso? ¿Cuántos años tenés peleando con tu matrimonio? ¿Cuántos años tenés peleando con tus circunstancias no públicas? ¿Cuántos años? Y todavía lo mismo. Ahora, en la palabra combate tiene que ver con algo diferente. ¿Y por qué es que no soy muy familiarizado con eso de la manera en que se enseña la guerra espiritual? Porque lamento decirle que si es guerra, toda guerra, y aquí hay militares que lo saben, toda guerra se gana no con masa, se gana con estrategia. Y siento que la mayoría de instituciones que enseñan sobre guerra espiritual te enseñan la manera del alma, pero no te dan la estrategia para entender cómo funciona la guerra espiritual. Entonces te sustentás en la emoción de sentir que sos un buen soldado, porque peleas según vos la buena batalla, porque haces lo que pasa. Pero
La pregunta es, si es guerra o te matan o matás, porque la Biblia nos está diciendo que con él no hay que hacer tregua, con él no hay que negociar, con él no hay que llegar a acuerdos bilaterales, jamás. Entonces, o vences o vences. Pero no nos han enseñado eso, no nos han enseñado cómo hacerlo. Y ahí es donde veo una profunda crisis teológica, una profunda crisis doctrinal en cómo desarrollar guerra espiritual. Entonces, cuando no lo entendemos, nos vamos al otro lado y decimos, no, eso no sirve, eso no existe. Claro que existe. Las cosas del Espíritu Santo existen. Las cosas espirituales están sustentadas en la Biblia. Es necesario pelear las buenas batallas. Las batallas es necesario pelearlas, pero saber que ganarlas. Vuelvo a la pregunta. ¿En qué, cómo se dice? Flanco, ¿cómo se dice? ¿En qué área de batalla? Eso, gracias. De batalla es donde te están tirando cada media hora. Y de repente el sniper está ahí, no te deja ni levantarte, a medio vas despegando, medio pagaste algo y va la otra, medio, otra. Ahí te tiene, ¿ve? Como que estás en Games Place, y no te da agua. Y es donde uno quiere decir, ay, como dicen los mexicanos, caray, por ahí es donde me está viniendo. Y tenés que desarrollar en oración una estrategia que en el mundo espiritual active lo sobrenatural, pero en el mundo natural se materialice. Porque de eso se trata. Hermano, ese debate es lo que Acab no entendía. Ahora, hay otra connotación bien interesante. Porque el versículo 5, después que le dice, yo te envié a decir tu plata, o sea, le valió la persuasión. Ya le he dicho, Señor, si yo todo lo que te doy, si Señor mío sos, todo te lo he dado, le valió. Ahí está, ¿ve? ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, el versículo 5 dice en su parte B, así dijo Benadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Como que dice, cualquier cosa que quieras interactuar conmigo, sorry, que no se puede. La palabra sustenta elementos. Te voy a dar un ejemplo. Dice la Biblia, el martes fui invitado por el Ministerio de Mujeres a predicar un tema interesante. ¿Por qué los hombres son infieles? Interesante. Lo hubiera grabado. No, mejor no. Entonces, de repente, hermano, les decía un texto, por ejemplo. Y en la Biblia dice, ahí está en Proverbios, el hombre que frecuenta rameras perderá sus bienes. Y punto. ¿Querés vivir acabado, siqueando toda la vida? Vive una vida sexual degenerada, licenciosa. Claro. Sí, papá, nunca te va a alcanzar. Nunca. Siempre vas a andar viendo qué arañas para pagar esto. Nunca. ¿Por qué? El hombre que frecuenta rameras perderá sus bienes. ¿Cuál es el contrapunto? En la guerra espiritual. ¿Cuál es lo lógico? ¿Cuál es lo lógico? Si usted, por ejemplo, tiene identificado que ese es un área débil, yo no quiero perder nada de lo que tengo. Es más, quiero tener más de lo que tengo. ¿Qué voy a hacer? Tomar lo que la palabra dice, parar eso. Punto. Hermano, es donde uno tiene que aterrizar la guerra espiritual para entender de que media vez sea a través de la palabra, no hay quiebre, no hay pérdida en ningún sentido sobre esto. Entonces, estos elementos como ese y como otros tienen que aterrizarnos a que cuando el enemigo venga, ya te quitó una cosa, te quitó otra. ¿Y hasta cuándo? Sería la pregunta. ¿Vas a dejar que te siga quitando? ¿Hasta cuándo? Te quitó tus años 20, te quitó tus años 30, te quitó tus años 40. ¿Vas a dejar que te quite tus años 50? No te puedes dar ese lujo. Y como es insaciable, ahí va, dicen el 6, porque le está diciendo, ¿sabes qué? No solo quiero a tus hijos, tus mujeres y todo lo que es tu oro y tu plata, sino que por haberme venido pretendiendo así a jugar conmigo, versículo 6, además mañana, léalo por favor, léalo en voz alta, que dice, además mañana, a estas horas, enviaré yo a ti, ¿qué dice? Mis siervos, los cuales, diga en voz alta, registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. ¿Me entiende? Es insaciable. ¿Sabe qué es lo terrible? Este está amarrado en manos. ¿Por qué? Porque le tiene la cola pateada. Yo, ¿cómo voy a pelear con alguien que me va a exponer? ¿Cómo voy a pelear con alguien? Porque el enemigo siempre va a hacer públicas tus debilidades.
Pero ya le dijo, solo todo quiero, nunca voy a saciar. ¿Y sabes qué? ¿Y qué tal si en esta perspectiva le da todo eso? Al día siguiente quiero otra cosa. Y al día siguiente quiero otra cosa. Porque eso es lo que te voy a decir 100 veces en este mensaje. El enemigo jamás se sacia. Y no puedes vivir haciendo lobbies políticos, ideológicos, religiosos. No, hay cosas que no son negociables en la vida. Te valga lo que te digan, te vale. Pero tenés que sentar posición en ciertas cosas. Y no es negociable, y no es negociable, y no es negociable. Pero bueno, en ese debate hay un problema. Como le dije temprano, resulta que Acab no era buena pieza. Entonces de repente viene algo que no cuadra, porque el no ser buena pieza es delicado, pero no exime que es el rey de Israel. Y creo que aquí es donde el enemigo no gana la moral, a muchos. Porque aunque quizás no seas la mejor cristiana, sos la cristiana. Así no seas el mejor creyente, sos creyente. Y aquí se vuelve una situación como, Dios me va a respaldar. Sí, aquí Dios todavía no ha aparecido, ya vamos a ver eso, pero Dios te respalda. Y es como un padre, ¿a qué padre le gusta que ofendan a su hijo? Si usted ve que a su hijo lo están ofendiendo allá afuera, ¿qué haría usted? ¿Ah? Defenderlo, correcto. Aunque sepa que su hijo tiene la culpa, pero como le diría mi abuelita, ahorita te defiendo, pero allá en la casa hablamos. Ahorita. Sí, yo me acuerdo que mi abuela, que en paz descanse, doña Zoila, veía, no voy a mencionar nombres, pero veía a unos parientes queridos míos, sanguíneos, en una de sus grandes cosas allá a la vuelta de la casa, pues. Y de repente no les decía nada, porque eran sus hijos. Pero allá adentro hablamos. Así es Dios con nosotros. Mira, con lo pateado que puedan estar los cristianos en este tiempo, seguimos siendo los cristianos. Y por eso es bien delicado que te vivas denigrando mutuamente con otros. Teóricamente somos los cristianos los que nos tenemos que ayudar entre nosotros. Eso es algo que yo admiro de la familia del origen de tu servidor. Mi abuelo viene de Belén en los años 20, 30, a El Salvador. Y es curioso cómo, sin andar con cosas raras, se prestaban pisto. Mira, puedes prestarme tanto porque fíjate que tengo un... Sí, y el otro también. Y era como que las familias de origen árabe cristiano eran muy unidas. No sé si las nuevas generaciones, pero eran se ayudaban un montón. Era común ir a ver a alguien al hospital y cuando llegaba el otro, no, ya pagó la cuenta la tía tal. ¿Por qué? Porque así era la manera de interactuar. Había ese apoyo mutuo. Lo que les he dicho, si usted va a ayudar, ayude, pero no ande dándole vueltas. ¿Por qué? Porque así funcionaban y así funcionan los guetos en distintos lugares, pero en los cristianos no. Entonces, aunque pueda haber una crisis existencial o una crisis de distinto índole en las iglesias cristianas, no somos nosotros los que en las redes sociales debemos invalidar a otros cristianos. Deje que el mundo nos escupa, pero no nos escupamos entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque quieras o no, seguimos siendo cristianos. Y el trato Dios lo tendrá en nuestra propia vida y en nuestra propia casa. Pero es terrible cuando cristianos atacan cristianos. Entonces, en ese caso, Acab tenía un problema gigantesco, hermano. Porque, ¿cómo les decía? ¿Cómo le decía que no? Se había vivido haciendo negociaciones dark. Versículo 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país. Aquí comienza a descubrirse un poquito la escena. Porque este es el primer consejo que veo en medio de una crisis espiritual. Busque apoyo. Busque apoyo. Y cuando usted busque apoyo, no busque apoyo a medias. Ábrase totalmente. Ábrase totalmente. Si no, el apoyo va a ser a medias y no va a funcionar. Y como usted es el cristiano y como este es el rey de Israel, a Dios le toca defenderlo. A Dios le toca apoyarlo en algún momento. Porque no hay otro. Porque no va a permitir que su pueblo sea erradicado, sea avergonzado, sea humillado en un proceso. No, después se encargará con usted. Pero este hombre dice, voy a llamar a todos los ancianos de Israel y a todo el pueblo. Y mire lo que comienza a decir. Llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, entender y ver ahora cómo éste no busca sino mal. Pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y aquí les está confesando, y por mi plata y por mi oro. Y vea lo que dice después del punto y coma. Dígalo en voz alta, por favor. ¿En qué momento uno tiene que decirle ya no al enemigo? ¿En qué momento, hermano? Uno tiene que decir, no, ya estuvo.
Pero este está diciendo, yo no le he negado nada. Si don Sati y yo nos llevamos bien, está diciendo. Sí, socializamos, vamos al club, compartimos, nos reímos, jajaja, un whisky no hace daño a nadie, otra cosa no hace daño a nadie. Y cuando menos sentir, te enlodaste, papá. Tú no te das cuenta que a tus espaldas, donde tú trabajas, o donde tú sos jefe, o donde tú sos empleado, se burlan de tus malos hábitos cristianos. Se burlan de nuestra cristiandad. ¿Por qué? Porque ellos saben que tenemos doble moral, porque ellos saben que tenemos doble conducta. Y eso es bien delicado, porque en el afán de llevárnoslas de cool para ser aceptados, abrimos una ventanita que se hizo un gran portón en la vida. Entonces creo que es el momento de la iglesia de que ni se vuelva a cerrar, porque no nos podemos cerrar, pero también creo que es el momento donde tengamos el carácter y el cuidado de establecer y sustentar nuestra fe para poder, hermanos, ser luz y para poder ser sal y para poder ser bendición, porque lo hemos dejado de ser. Cuando yo en lo personal veo que hay, lo digo con mucho respeto, hermano, hombres cristianos que viven, pero más hundidos en cuestiones, problemas morales, pornografía, infidelidad y tantos rollos, versus hombres no cristianos que viven una vida más ordenada, uno dice, algo no está bien. Algo no está bien, ¿por qué? Porque la santidad quedó tirada, porque la búsqueda de las cosas espirituales es changoneta, y porque de repente no nos ubicamos de que nunca, nunca, nunca le vamos a poder ganar al Señor, porque Él nos amó primero sobre algo. Entonces aquí no es el punto de volverte retrógrado religioso, sino ubicado. Este dice, va a decir, miren, vas a creer, yo le ofrecí esto, y yo no le he negado nada, y ¿sabe qué? Quiere más. Versículo número 8. Y todos los ancianos, dice, y todo el pueblo respondieron, no le obedezcas, ¿qué dice? Ni hagas lo que... Hermano, aquí quiero centralizar el mensaje. Porque en algún momento, acordate de dónde te vive golpeando el enemigo. Solo eso acordate. En un momento de tu vida, tienes que pararte en seco. Dios no ha aparecido todavía. Si usted analiza el texto, ahorita no hemos visto a Dios, es un hombre comprometido políticamente con el enemigo de Israel, siendo rey de Israel, y es el paralelismo de un cristiano comprometido políticamente con Satanás. Sigue siendo cristiano y no un buen cristiano, pero se le acabó la pita, y al acabársele la pita es donde uno dice, Señor, ¿a dónde busco? Busco consejo, y el consejo no es lo que quería oír. Probablemente, como el consejo cuando buscamos nosotros no es lo que queremos oír, pero se trata del consejo de Dios. En la multitud aquí, sabiamente los ancianos de Israel dicen, mira, ya estuvo. Decirle que no, y es que, mire, no se puede servir a dos señores. De parte no hemos entendido, no puedes vivir sirviendo a Dios y sirviendo al mundo, o sirviendo a Dios y sirviendo a la riqueza, no se puede. Es necesaria en la vida cristiana tomar posición. Mal me cae la gente que no toma posición. Si algo creo que los norteamericanos nos llevan cierta ventaja, es la manera, o los europeos en que ellos toman posición en todo, posición política, posición ideológica, posición, todo. No es pecado que de repente aparezca fulano diciendo yo me voy a, ¿cómo se dice en inglés cuando alguien va a apoyar a otro candidato? Los que apoyan a doña Hillary o a don Donald, ¿cómo se llaman? Ajá, sí, pero hay endorse, es la palabra que ocupa. Endorse, ¿qué es endorse? Es como, ¿ah? En español endorse, apoyar. Pero esa palabra en inglés suena como abrazar, acompañar a fulano. No hay ningún problema, nadie te critica. Aquí no. Y como ese jueguito lo tenemos secularmente, porque comprometernos políticamente, uy, Dios me guarde, comprometernos ideológicamente, uy, Dios me guarde, lo trasladamos a nuestros compromisos espirituales. ¿Y cuántos de nosotros somos cristianos cuando nos conviene? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos cuando nos interesa? Hermano, un cristiano, y yo a veces le doy herramientas que hasta tontas, pero funcionan. Si usted tiene una lucha en la iglesia, si usted en el trabajo, por ejemplo, hermano, como me decía una hermana, mire, pastor, yo me siento acosada por mi jefe, no me da agua, ahí no se le ha ido una, yo soy la que dice que ya tengo un año a estar ahí, no me ha casado todavía. Sepa cómo manejarlo. Ponga la Biblia en su escritorio, que cuando la vea, ahí déjelo, no se preocupe, ahí déjelo. Bueno, gracias, hermano. Cuando la vea, pues son cosas, recursos mnemotécnicos, que de repente, ahí estoy, mire jefe,
yo le agradezco que usted me diga que soy linda, que soy dulce, pero yo soy cristiana. Y mire, si usted se mete conmigo, va a agarrar una maldición que va a morir de una enfermedad, porque yo estoy bajo el pacto de Dios, hermano. De paso se va a ir don León. Hombre, sepa cómo manejar, pues sí. Mira, póngase una alabanza, en lugar de estar ahí, dame reggaetón, mami, reggaetón. Póngase una alabanza de las más antiguas. Esa, ¿me entiende? Pero uno tiene que crear esas cosas que a uno le sirven alrededor de ayudarse, porque hay cosas en las que plano no se puede, pero sepa cómo trabajarlas espiritualmente, hermano. Eso es importante. Sería deshonroso, por ejemplo, que tu esposa en tu casa viendo cómo hace y vos coqueteando con las vendedoras. No te puedes dar ese lujo. Y ay, pastor, ¿cómo se ha vuelto? No, es que mira, el enemigo tiene 6.000 años, hombre, de trabajar con la humanidad. No vengamos a sentirnos campeones por 30 años de vida. Y es donde uno tiene que usar la estrategia, a eso te voy. Es donde uno tiene que tener ubicadas las cosas, en todo. Y en este proceso, cuando le dicen, mira, querido acá, ¿sabes qué? No, decirle que no, prepárese. Porque cuando alguien quiere hacer las cosas bien, hay gente que me ha dicho, pastor, yo no entiendo, desde que soy cristiano no me va bien. Y antes me salía mal. Claro, papá, ¿querés que te vaya bien? No volvás aquí, men. No volvás. ¿Sabes por qué? Porque te va a ir bien en la carne. Porque Satanás, hermano, te endulza. Claro que sí. Te entra gratis, no cover, pero allá adentro te desnuda. Así funciona. Así es como pasan las cosas en el mundo espiritual. Y de repente, quizá mi mayor consejo, con todo el cariño al mundo, tome decisiones alrededor de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no puede vivir jugando, dándole 3 pesos a uno y 3 pesos al otro toda la vida. Tiene que parar cosas. ¿Y cómo aterrizar esto? Tomando decisiones. El Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo? No podemos servir a 2 señores. El Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que pelear una batalla espiritual, pero estratégicamente, y tenés que tomar acción sobre esto y esto y esto. No puedes venir aquí y derramarte y llorar y hablar 40.000 lenguas y 40.000 cosas aquí, y el día de mañana estar, no sé, haciendo tonterías en redes o en privado. Allí es donde se da la grandeza de esto. Y mi consejo es patronar, agárrese. Pero cuando uno toma las decisiones correctas, truena, traquetea, fuerte, tiembla el carro, hermano. Y agárrese. Nunca me voy a olvidar un día que me fui en un barranco. Y yo solo me acuerdo que a la Camila le dije, agárrate, porque no tiene frenos esto y nos vamos a ir en ese barranco. Se lo advertí. Y agárrate, le dije. Y voy viendo en medio, no era tampoco un precipicio, que quede claro, no era Telman Luis la cosa, pero era un barranco bonito. Yo me acuerdo que la escena que yo tengo grabada en cámara lenta, hermano, es ver a la Camila en cámara lenta, y se iba para adelante, se iba para atrás, y de repente cuando paró y terminó, ya me dijo, ya, salite y corre por si esta cosa explota, le dije. Pero nunca se me va a olvidar esa escena en cámara lenta, hermano, como la viví viendo aquella agarrarse y agarrarse y agarrarse. Cuando usted hace las cosas correctas, le va a tronar. Agárrese. En Nadal no le mandó flores ni chocolates. Dice el texto que de repente le dice, cuando le dice, no, ya no te voy a dar nada, lea lo que dice, nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todos los pueblos que me siguen. Como quien dice, hermano, y aquí es donde el enemigo amenaza y da miedo. Cuidado con el bullying sobrenatural, porque existe. Porque cuando querés hacer las cosas bien, parece que muchas cosas negativas comienzan a pasar. Deje que pase, es necesario que pase. Es necesario un par de achicones, es necesario un par de insultadas, es necesario un par de escupidas en la cara, es necesario un par de sentir que las cosas no están pasando bien, porque sabes en el fondo que estás haciendo lo correcto. Esa es la estrategia. Y refugiate en el Señor. Refugiate en el Señor.
Refugiate en el Señor, refugiate en el Señor, refugiate en el Señor. Presenta tu causa. Ahí estás a las 2 de la mañana en una gran agonía, despierto. Presenta tu causa. En la tarde, presenta tu causa. Eso es importante. Esa manera de decir, bueno, ni modo, Dios, aquí estoy, aquí estoy. Y lejos de recibir la llamada que estás esperando, recibir la llamada de Citi, ¿verdad? Y recibir la llamada del agrícola. Pero no importa. Hacete amigo de los cobradores. O sea, mire, usted cristiano, no, ¿por qué no? Como esta llamada está grabada, a ver, porque puede grabar. Quiero decirle que estoy orando y primero Dios, podamos salir tranquilo. Y no va a ser. Si no hay, no hay, pues. Pero estás en Cristo. Y igual sentimentalmente. Tú sabes quién te hace temblar el piso y sabes que te aparta de Dios. Tienes que tener esa lucha, pues. Mucho gusto, muchas gracias a Dios. Ya no. Hay que saber tomar decisiones hacia algo. Y en ese proceso, pues, cuando le manda a decir eso, vea qué interesante, hermano. Porque hasta aquí, versículo número 13, hasta aquí Dios no aparecía. No aparecía. Quiera si o no, aquí era un medio cristiano jugando, se le trabaron las carretas, buscó medio ayuda, a una amiga lo trajo a la iglesia y un amigo lo trajo a la iglesia y cuando menos sentido está recibiendo una palabra y algo le quiere decir Dios. Pero Dios no ha aparecido todavía. Y este es un debate para el movimiento profético, porque esta es la única vez en casi todo el libro de Reyes, Crónicas y Samuel, que son librazos que todo ser humano debe leer al menos una vez al año, donde Dios aparece a medio camino. Casi siempre la voz del profeta hace que yo actúe. Pero en este caso, es una mezcla de emociones, de decisiones, que demuestra algo. Hermano, aunque la palabra profética puede venir a confirmar aquello que estoy haciendo, es importante que yo sepa, que usted sepa que tiene al Espíritu Santo. Y las cosas se tienen que hacer conforme al discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, en ese proceso es donde, vea el versículo número, ¿cuál era? ¿En cuál nos quedamos? 13. Y he aquí un profeta, aparece un profeta. Ok. Y el profeta dice, vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿Qué dice? ¿Has visto esta gran multitud? He aquí, léalo en voz alta, por favor. ¿Qué le está diciendo? Hoy vea el 12. Porque cuando oyó Benadad las palabras, dice que estando bebiendo con los reyes de las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Imagínense la sensación de rodear la ciudad, rodear lo suyo. Usted está acorralado, porque el enemigo, cuando usted quiere hacer las cosas bien, hace esas cosas, y no han aparecido los ángeles dándole duro a los demonios o a las situaciones. El agua, en lugar de tenerla aquí, la tiene aquí. Pero en ese proceso es algo que es un misterio, porque es donde uno dice, bueno, o sea, el increyendo del enemigo alrededor de las cosas hace que uno quiera salir huyendo. Y uno diga, ya no. Miren, si aquí tienen negocios familiares, peleen por los negocios familiares. Con mucho respeto, peleen por los negocios familiares. Peleen por los negocios familiares. Dele su don, su capacidad, su intelecto a eso. Y es importante. Y no se trata de salir huyendo, porque no, dele. Sí, es una cosa, no sé ni por qué estoy diciendo esto, debe ser para alguien en específico, recíbalo. Pero en ese proceso, pues la respuesta de Acab del otro intimida, y aparece el Señor. Ahora, curiosamente, le vuelvo a decir, Acab era pagano, si nada que ver. Pero dice el versículo 14 que Acab le hace 2 preguntas en respuesta al profeta. Póngale atención. ¿Por mano de quién? Es lo que le respondió. ¿Por mano de quién? Y él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos, de los príncipes, de las provincias. La palabra profética no es misteriosa. ¿Ok? Tenga cuidado. Vivimos en un país donde existe mucho espíritu de adivinación. La palabra profética debe ser clara. Esa cosa de que veo un gris, sí, o sea, no, por favor. Y hay otra cosa. Le hace una pregunta gigantesca. Vea la segunda parte. Y le dice, ¿quién comenzará la batalla? Una pregunta que no quisiera yo preguntarla.
¿Y cuál es la respuesta? Dígalo en voz alta. ¿Cuál es la respuesta? Ok. ¿A quién le toca iniciar el combate? Las decisiones sobre ciertas cosas en la vida. Dice Los Ángeles. ¿Ah? Dice el tío rico que vive allá en Houston, Texas. Dice el presidente de la República. No, porque es responsabilidad de uno mismo. Porque nadie va a dar cuentas por uno. Al final de tu vida, la única persona que va a dar cuenta de tus acciones sos tú mismo. Ni tus hijos pueden responder por ti, ni tu mujer ni tu marido puede responder por ti, sino que solo Jehová va a pedir cuenta de uno mismo. Y es donde uno tiene que aprender a ser responsable con uno mismo. Es donde uno tiene que poder pararse y decir, Señor, ok, aquí me viniste a dar una palabra. ¿Cuál es? Que toda esa multitud que te está rodeando mañana va a desaparecer. Todos estos problemas que te tienen asfixiado, tranquilo, papá. Metete en la regadera un ratito. Y esto no es entrar en negación. Es entender de que si comenzás a hacer lo correcto, así como llegaron, así van a desaparecer. Pero tenemos que hacer lo correcto, porque ese es el llamado a Israel. Israel era llamado a santificarse para que santificados ellos santificaran a todos los pueblos de la tierra. Lastimosamente, como se contaminaron ellos, no pudieron santificar a los demás pueblos. Entonces aparece Cristo Jesús santificado en sí mismo para santificar a toda la humanidad. Ese era el punto. La razón era esta. Y le dice, bueno, tú, ok, hermano, este es tal vez el final de esta primera parte de este mensaje. Porque de todo corazón, cuando el Señor me dice tú, lo que me está diciendo es, tengo que volver a la identidad de mi cristianismo, tengo que volver a mis convicciones, a mis principios. Y entonces, hermano, tengo la responsabilidad de iniciar la batalla. Consejo, hermano, cuando iniciamos batallas no detengamos la guerra, porque siempre va a venir Dios y te va a respaldar a medio camino. Pero muchos no estamos iniciando las batallas porque tenemos temor a dejar la vieja naturaleza. Tenemos temor a vivir como el mundo, a dejar de vivir como el mundo. Tenemos temor a dejar de ser aceptados, validados humanamente. Y al final, creo que lo que más vale en la vida es el alma. El alma y el espíritu es el que nos ponga el querer y el hacer. Iglesia, yo quiero pedirle un momento. Cierre sus ojos, por favor. Y antes que Rudy comience en la administración, yo solo quiero que oiga esto. La pregunta es, ¿en qué parte de tu vida está golpeando? ¿Qué parte de tu vida está siendo permanentemente golpeada? Ahí. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo más? Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.